primer emprendimiento fue una agencia de comunicación. Franca Studio. Trabajábamos en mi casa, hacíamos las reuniones en Starbucks. ¿Te va bien? ¿Y luego qué? Una persona que quería proponerme crear una agencia de representación de influencers. Nunca ha sido un proyecto que he tenido tan claro como Franca, que la cerramos a finales del año pasado. ¿Cómo fue tomar esta decisión? No estamos generando el dinero que tenemos que estar generando, esto no funciona, al final haces familia también. ¿Cómo voy a cerrar la empresa que les da de comer y dejarles en la calle? Yo al principio lo veía como un fracaso tremendo. No volvería a meterme en un proyecto en el que no diga voy a por todas. ¿Por qué no lo veías? Yo soy un poco hater con la manera de trabajar de los influencers. Vamos a explayarnos, que este tema me parece muy interesante. Voy aquí a defender un poco mi gremio. ¿Quieres que lo cuente? No me dejes mal, ¿eh? Me has pedido que lo porque cuente. Es puntual. ¿Has diferenciado o has tenido muy en mente la diferencia entre éxito personal y éxito profesional? Yo empezaba a ver la luz respecto a los niños el año pasado. Llegar a la situación que he llegado hoy, tanto familiarmente como con el trabajo y tal, ha costado broncas, ha costado tiempo, ha costado mucho. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con Vino. ¿Cuántas ganas tienes de este episodio? A ver, voy a explayarme un pelín. Tenía muchas ganas de este episodio porque, primero, que os escuchamos. Y esto lo decimos siendo muy conscientes de lo que decimos. No quiero que suene a lo típico, pero es una persona que nos habéis pedido mucho, que además recientemente fue a un podcast y os gustó un montón, la manera en la que habló, cómo transmitió sus creencias o sus opiniones. Y bueno, ella es mi cuñada, es mi amiga, es empresaria, es madre de 4 niños, es emprendedora porque siempre está emprendiendo y siempre se está inventando algo. Es también creadora de contenido de manera orgánica y desinteresada. Entonces, bueno, bienvenida, Lu. Gracias. Me hacía muchísima ilusión estar aquí por fin. Tenía muchas ganas. Quiero decir que hemos intentado traerla varias veces y no por su culpa, sino por la nuestra. Ha habido ahí como, ¿no, Ro? Sí, es que cuadrar agendas es complicado, ¿eh? Es complicado y además, bueno, estuvimos tú y yo detrás de las cámaras por primera vez en otro podcast. Sí. Y entonces había que dejar respirar un poco. Había que dejar respirar. Pero nos hacía mucha ilusión y a la gente le hacía mucha ilusión. Que nos dirás que no te lo crees, pero esto es real. O sea, es así. No, y es real porque además, o sea, es verdad que, por ejemplo, a veces nos habéis pedido a Jaime, a Manu, y yo creo que Manu no se sentará nunca. Eso ya es spoiler. Nunca digas nunca, no lo sabemos, pero a mí me hace mucha ilusión que Lu esté aquí, que me apoye en mis proyectos, te lo quiero decir, te quiero dar las gracias, Ay, de verdad. Porque me vas a hacer llorar desde el principio. Yo también estoy como emocionada hoy porque me encuentro mal, pero pero me hace mucha ilusión, Gordi, que me apoyes y que estés así aquí, así que qué ilusión. Me hace mucha ilusión que nos la hayáis pedido, pero bueno, que teníamos muchas ganas. Gracias. Y antes de empezar, queremos preguntarte cómo estás y en qué momento de todas estas facetas que tienes, en qué momento de tu vida estás. Pues ahora mismo la verdad diría que estoy en un momento muy bueno. Estoy como en equilibrio, en calma. Todos los aspectos de mi vida están bien. Es verdad que he venido de un año, sobre todo el año pasado, que fue un año de toma de decisiones, donde luego seguro que indagaremos un poco más. Pero este año estoy bien, o sea, a nivel familia estamos bien, los niños ya están más mayores, ya hemos recuperado nosotros nuestro tiempo, nuestras rutinas, estamos como en equilibrio. Luego a nivel trabajo, que es lo que indagaremos luego un poco más, lo mismo, bien, contenta con un montón de proyectos que me apetecen un montón y no sé, como que ahora mismo no tengo ningún issue así que diga hay algo que me atora. No, todo está bien. No... Sí, como en paz, ¿no? Como en paz, sí. Es que 2025 nos da, igual soy yo, pero me da la sensación de que es un año como de luz. Pues fíjate que yo soy súper fan de los números pares, ¿eh? Yo también. Nunca he confiado demasiado en los impares, pero es verdad que ahora hago un poco de trabajo de mirar para atrás. 2024 fue intensito. Nos lo dijo Mercedes, ¿eh? Sí. Mercedes nos dijo que había sido un año de cambios, de tirar cosas abajo para volver a construirlas, de como un poco... hacer limpieza, ¿no? Sí, como mover un árbol para que caiga un poco Sí. y desestabilizar y volver a hacer los cimientos. Y yo creo que hay muchas veces que te pones en la peor de las situaciones, en plan, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y siempre sales como reforzado o con un aprendizaje hecho, ¿no? De una situación Sí. en la que lo has pasado mal. Totalmente.
Esto fue un poco el año pasado, o sea, al final yo respecto a la parte laboral tuvimos que tomar varias decisiones como muy importantes y que es verdad que llevamos arrastrando como mucho tiempo, yo creo también por el miedo de hacerla real y ahora a toro pasado, o sea, he soltado, he liberado y yo creo que precisamente por eso estoy como tan en paz y tan en equilibrio, porque he quitado cosas que me pesaban y no sé, me ha hecho estar tranquila. Qué bien, Gordi. Sí. Hablemos entonces de emprendimiento. Sí. Tenemos como varios topics, pero digo, a ver cómo nos va a contestar. Según cómo nos conteste, vamos por un lado o por el otro. Pero aquí nos piden muchísimo emprendimiento, te lo hemos comentado antes, y las historias de emprendimiento les encantan. Entonces, me gustaría empezar por ahí y sobre todo porque Mary, claro, te conoce, yo te conozco, pero Mary te conoce infinitamente más. Y a mí me gustaría volver como al inicio y entender en qué momento de tu vida te levantas un día y dices, voy a emprender, voy a crear una empresa. Vale. O sea, esto es verdad que puede sonar como muy de repente me despierto y he tenido la genial idea de lanzarme a la piscina, pero no, al final también es como una evolución muy orgánica. Yo me fui a vivir a Londres y entonces ahí justo fue al terminar la carrera. Y en Londres me formé, yo estudié diseño de interiores aquí en Madrid, nada que ver con lo que me dedico a día de hoy. Pero cuando me fui a vivir a Londres empecé a conocer como otros campos del mundo del diseño, hice varios másters estando allí, como que exprimí mucho mi tiempo para seguir formándome mientras estaba en Londres, que además es una ciudad como muy guay para poder profundizar en estos aspectos. Y en paralelo estuve haciendo prácticas con una niña que en su momento era blogger española, pero que vivía en Londres. Entonces, pues ahí me empecé a meter un poco más en el mundo comunicación. Y al volver a Madrid lo tenía claro, quería probar agencia. Entonces empecé a trabajar en una agencia de comunicación donde conocí a Nata, mi actual socia, y un poco pues por ir avanzando, ir creciendo dentro de esa empresa, ir ganando responsabilidad, llegó un punto en el que dijimos, oye, estamos haciendo presupuestos, enviando facturas, llevamos la gestión completa con el cliente, o sea, es más, hay mucha gente que se piensa que la empresa a día de hoy es nuestra. Y dijimos, ¿por qué no? Para hacer lo que estamos haciendo para otras personas, ¿por qué no nos lo montamos nosotras por nuestra cuenta? Y así fue. Entonces, no fue tanto como de repente decir, oye, me lanzo, sino el ir viendo que vas ganando responsabilidad, que estás preparada para ello, confiar en tu proyecto, tener una conversación con ella, verlo clarísimo. Y sí que es verdad que aproveché la baja de mi primer hijo para salir un poco como de la rutina, verlo todo desde fuera, que también esto es importante, porque cuando estás como metida en el día a día con tu trabajo, tus horarios, el ritmo de vida que llevamos, siento que es muy difícil de repente como poner el foco desde fuera y decir, es el momento. Pero parar en seco con la baja de mi primer hijo me hizo verlo todo desde fuera y decir, oye, es ahora o nunca. Y me gusta que cuentes esto porque aquí siempre debatimos, Mary y yo, que yo soy muy de la opinión de que en la vida hay como momentos para ciertas cosas y Mary no. Y en este episodio yo creo que la bola está sobre tu tejado, ¿no? O sea, es decir, emprendiste con tu primer hijo, que yo es algo que siempre digo de si tengo que emprender tiene que ser ahora antes de que lleguen los hijos, ¿sabes? No, el otro día de hecho escuché un podcast donde hablabais de esto también. Sí. Y yo estoy de acuerdo con Mary, o sea, al final a mí el tener hijos no me ha frenado a creer en mis proyectos, a crearlos y a lanzarme a por ellos. Yo creo que es más una cuestión de actitud, de ganas, también evidentemente tener una organización y una planificación en casa como para que te dé para desarrollar todas estas ideas, porque si no es imposible. Sí, pero materializarlo yo creo que, a ver, no quiero hablar mucho en este episodio, que luego no, porque como me conozco la historia, no quiero pisar algo y quiero que lo escuchéis, que me parece todo súper interesante y claro, como me lo sé, prefiero además que Ro vaya preguntando cosas. Sí que es verdad que yo creo, hablando un poco del tema de los niños, que no es algo que te pueda frenar, sobre todo, luego ha tenido 4. O sea, si hubiera esperado a cumplir sus sueños profesionales cuando hubiese dejado de tener hijos, si es que en algún momento ha dejado de tener hijos, pero nunca se sabe, ¿no? Es una niña que es muy joven, entonces dices, ¿entonces cuándo? Nunca es un buen momento. Entonces yo no es que anime a la gente, sino que pienso que si lo tienes claro, lo vas materializando poco a poco y vas teniendo las herramientas para hacerlo y tienes la decisión y la predisposición, ¿por qué no? Es que si claro, no, imagínate que acabas teniendo 5 hijos. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que, como tú dices, tienes que tener una organización y una base en casa fundamental. Que te lo permita. Claro, que te lo permita. Sí, pero luego aquí también te digo, a mí me pasa que recibo muchos mensajes, porque al final yo también muestro en Instagram toda mi parte de, pues muestro poco, pero sí que muestro mis rutinas de ejercicio y esto, y la gente muchas veces me dice, no entiendo cómo con 4 hijos te da tiempo. En el momento en el que lo pones como tu prioridad, consigues sacar un rato, porque yo hay muchas veces que estoy en casa
Y digo, pues ahora mismo a lo mejor en lugar de estar sentada en el sofá, podría estar en el rodillo montando un rato en bici, ¿sabes? O sea, que al final siento que la gente si le da prioridad, de verdad la prioridad que corresponde, porque no vale en plan, no, sí, quiero hacer ejercicio, pero luego no te lo pones como de verdad una prioridad, lo acabas dejando pasar. Y esto me pasa igual con el tema de la empresa. Yo creo que al final si tu prioridad es crearlo y quieres luchar por ello y tienes la actitud, las ganas y confías en el proyecto, vas a conseguir sacarlo. Y también creo que en la vida hay etapas, ¿no? O sea, creo que también tú has pasado por diferentes etapas en las que quizás has estado más ahogada. Por eso yo creo que ahora mismo has dicho que estás en un muy buen momento porque los niños son más mayores. También creo que, no sé, te quiero preguntar, Lu, pero ¿qué opinas tú de... Siempre decimos, ¿no?, que hay que saber disfrutar de la etapa en la que estás y no querer adelantarte. Es decir, si ahora mismo me siento ahogada porque tengo un bebé y es muy dependiente, ir trabajando, ¿no?, en paralelo y ya tendrás ese momento. O sea, no, a lo mejor hay mucha gente que de repente es madre o padre y quiere seguir llevando la vida que tenía antes. Pues quizás hay que esperar un poco, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es que además yo creo que si en el momento en el que empiezas a querer estar en otra fase de tu vida en la que no estás, empiezan las frustraciones, estás de mal humor, o sea, nada fluye. Es súper importante saber en qué etapa estás, tú has tomado la decisión. Pues yo qué sé, cuando yo tuve mi primer hijo, es que tenía 25 años. Es que mis amigas estaban saliendo todos los días. Sí, sí. Y a mí no me frustraba porque yo había tomado la decisión de tener mi primer hijo y yo era donde quería estar. Y si salías un día, pues no pasaba nada, ¿no? Sí, pero si yo en ese momento empiezo a decir, es que claro, es que mis amigas están saliendo y yo estoy aquí dando el pecho, tirada en un sofá con pelos de loca, pues evidentemente me iba a frustrar y las cosas no iban a ir bien. Entonces, es súper importante ser súper conscientes de la fase en la que estás y luego todo llega. Todo llega. O sea, yo ahora... También parte de mi equilibrio de este año viene porque mis hijos han crecido, eso me ha permitido que sean un pelín, tampoco mucho, pero un pelín más independientes y gracias a eso, pues a lo mejor se pueden quedar a solas con Guille, mi marido, y yo me puedo ir a entrenar o viceversa. Entonces esto hace 3 años era, Mary lo sabe, impensable. O sea, impensable. Teníamos que estar los dos en casa porque no había manos suficientes para manejar a 4 niños tan pequeños. Claro. Porque para que la gente, porque nos echan bastante la bronca, nuestros oyentes nos dicen que a veces damos por hecho que conocemos todos a la persona que está sentada, pero nos piden un poco que pongamos en situación. Entonces, cuéntanos un poco tú las edades que tienen tus hijos y cuánto se llevan para que también se hagan un poco la idea de lo que ha sido. Sí. Es importante también para que entiendan un poco la situación. Claro. Pues, bueno, yo me casé con 24 años, Guille en ese momento tenía 26, porque es 2 años más mayor que yo, que es verdad que para ese momento éramos muy jóvenes ya solo casándonos, pero así fue. Y luego tuvimos, tengo 4 hijos, 2 chicos y 2 niñas, y tienen ahora mismo 8, 7, 5 y 4 años, son súper seguidos. Entonces sí, es verdad que pues entre Gastón y Guille, que es primero y segundo, se llevan 12 meses, luego hay un espacio un pelín más grande que son 17 meses, y luego 16. Grande. Ya si yo tuviera un tercer hijo ya se llevarían, o sea, no tengo palabras. Sí, fueron todos súper seguidos. Vale. Sí. Y volviendo un poco al tema del emprendimiento, porque claro, es que al final vamos a estar aquí mezclando temas, pero yo creo que luego entraremos bien a maternidad. Sí. Ya, ¿sabes qué me pasa? Que voy yo poniendo en mi cabeza feedbacks que nos van diciendo y a veces digo, Dios, estoy como perdiendo el hilo, ¿sabes? De un tema y otro. Pero siento que todavía no nos hemos ido. Estamos hablando de la situación en la que tú empiezas para emprender y bueno. Total, es que os escuchamos muchísimo. Sí. os leemos, Lo tengo aquí metido, pero volviendo un poco al emprendimiento, que a mí esta parte siempre como que me interesa mucho preguntarla porque yo lo pienso y digo, joder, creo que debe asustar ese momento de repente dejar de tener una nómina y estar en una empresa con tu seguridad y decir, ahora me monto yo lo mío con un hijo, o sea, ya en la baja de maternidad y a ver cómo cobro el primer mes. O sea, ¿qué miedos tuvisteis al principio y cómo se desarrolló la empresa? O sea, ¿cómo empezasteis a rodar? Pues bueno, como te decía, la decisión firmemente se tomó cuando yo, mi primer mes de baja, o sea, es que, no sé, recién llegada a casa del hospital con Gastón, ya dije, ya está, o sea, hay que salir de aquí. Evidentemente había muchísimos miedos, sobre todo me acuerdo perfectamente que yo hablaba mucho con Nata de cómo vamos a conseguir nuestro primer cliente, o sea, al final hasta que no entra el primer cliente y no entra el primer fee mensual, no hay pulmón. Entonces sí que es verdad que desde el principio tuvimos claro que íbamos a tener los mínimos recursos posibles, o sea, creamos la sociedad con el mínimo que hay que crearla, creo que eran 3.500 euros en su momento, que se los tuve que pedir a mi marido porque ni siquiera tenía ese dinero. Y Nata lo mismo, y de ahí trabajábamos en mi casa,
hacíamos las reuniones en Starbucks, o sea, me refiero, era todo como súper casero y no teníamos ni un solo gasto. Y por supuesto, al principio, salarios cero. Y evidentemente esto sí que era un miedo, porque decías, o sea, es verdad que yo al final estaba casada, pero Nata no. Entonces yo tenía el soporte de mi marido por detrás también para los meses iniciales que yo no tenía pulmón, pues mi marido me podía ayudar y podía hacerse cargo de cosas que yo en ese momento no. Pero Nata no, Nata estaba sola y sus padres, evidentemente, con la edad que teníamos ya en ese momento, no le daban un duro. Entonces, al principio, pues era el decir, lo poquito que tengo ahorrado me va a servir, pero claro, dejas de hacer planes con amigas, dejas de hacer viajes, dejas de hacer muchísimas cosas porque no te da, básicamente. Y al principio todo el dinero que entraba en la empresa también lo teníamos que utilizar para reinvertirlo, que tampoco fue, o sea, tampoco había que meter muchísimo dinero, pero sí que ya teníamos ganas, cuando empezó a entrar un poquito más de caja, teníamos ganas de tener una oficina. Yo estaba harta de tener que trabajar en casa y esto, entonces pues lo poquito que ganábamos lo íbamos ahorrando para poder dar el salto, coger una oficina pequeñita, luego pues poco a poco ir creciendo. Sí, no te quiero interrumpir, Gori, pero creo que es importante que la gente sepa que emprendiste, tu primer emprendimiento fue una agencia de comunicación. Sí. Un poco en lo mismo en lo que tú habías estado trabajando, ¿no? Sí, exacto. Obviamente, yo supongo que cuando tú ya trabajas en una agencia de comunicación dices, voy a replicar esto y esto no lo voy a hacer así. Teníamos clarísimas las líneas rojas. O sea, es más, teníamos mucho más claro lo que no queríamos que lo que sí queríamos. Y eso sí que fueron... Es fundamental, sí. Es que, o sea, gracias a eso construimos un poco nuestra filosofía y lo que somos a día de hoy. Y es verdad que teníamos clarísimo desde el principio lo que no queríamos. Gracias a eso establecimos un poco como nuestras bases, nuestra filosofía y la manera de trabajar. Y es algo que llevamos tatuado, pero hasta la médula, porque no nos queremos salir de esto nunca. O sea, gracias a esta experiencia que cogimos en la agencia anterior, definimos un poco nuestra manera de hacer las cosas. Y yo creo que es un poco la clave de vuestro éxito. Sí. Y un poco para seguir un poco con el hilo, abrís Franca Studio con Nata, lo fundas con ella. ¿Y qué viene después? Un poco porque tú, es que Lucía no puede estar quieta. es que yo me acuerdo cuando tuve a Gastón que el primer verano que estábamos visitándola en X, ya estaba en plan con lo de la empresa. Luego, otra cosa, siempre está en esa, que es una cosa que yo admiro mucho de ella, en esa introspección constante y en esa búsqueda, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, vale, pasas de la agencia de comunicación, te va bien, ¿y luego qué? Al cabo de un año de tener la agencia, que ya la verdad estábamos súper contentas, ya teníamos clientes, ya teníamos oficina, o sea, ya habíamos crecido un poco en este sentido, de repente me surge la oportunidad, me llama un amigo de Manu y me dice, oye, tengo un amigo de mi cole que quiere hablar contigo, quiere conocerte. Entonces, que tenía un proyecto para contarme. Fui a escucharle. Vino Nata, o sea, Nata en ese momento, y lo sigue siendo a día de hoy, pero vamos, que no era dar un paso la una sin la otra. Y entonces me acompañó a esta reunión y nada, básicamente era una persona que tenía ya en ese momento una agencia de modelos y que quería proponerme asociarme con él para crear una agencia de representación de influencers. La verdad es que tuve muchísimas dudas, no veía el proyecto demasiado claro, tuvimos muchas conversaciones entre medias. Hubo ahí como mucho tema. Hablé mucho con Guille, mi marido, en fin, mucha pensada. O sea, nunca ha sido un proyecto que he tenido tan claro como Franca. Esto era una cosa que surgió de repente y dije, oye, pues igual es una oportunidad, pero bueno. El caso es que después de darle muchas vueltas y pensarlo mucho, me asocié con él. También se asoció Nata con nosotros y montamos en su momento, inicialmente se llamaba Wild, que es como la agencia de modelos que él tenía, era todo bajo el mismo paraguas, hasta que llegó un punto que tener el mismo nombre generaba un poquito de confusión porque nosotros éramos agencia de representación de influencers, lo otro era agencia de modelos y era un poco confuso de cara a los clientes y decidimos darle su identidad propia y se llamaba Sway. Y digo, se llamaba porque la cerramos a finales del año pasado y fue una de estas decisiones importantes que tuve que tomar. ¿Por qué? No sé si lo recuerdas, pero ¿por qué no lo veías en un principio? O sea, ¿por qué no confiabas tanto en ello como en Franca? Principalmente porque no conocía de nada a mi socia. O sea, igual que con Nata lo tuve clarísimo, habíamos trabajado ya varios años juntas, sabía perfectamente el rol que desempeñaba ella, lo que desempeñaba yo, sabía que encajábamos perfectamente a la hora de trabajar, encajábamos en forma de pensar. No conocía a la persona con la que me estaba asociando y eso a mí no me generaba confianza. Entonces ese fue básicamente uno de mis mayores muros a la hora de decir, oye, venga, pues para adelante.
Por otro lado, era como, joder, si esta persona que es íntimo amigo de mi hermano me lo está recomendando, será porque es un tío de fiar, ¿no? Entonces, tenía ahí como sentimientos encontrados. Y al final, bueno, tiré para adelante, o sea que confié, evidentemente, pero ese fue como el motivo fundamental de decir, siento una barrera. Claro. Y luego, por otro lado, porque yo soy un poco hater con el mundo, no con el mundo, sino con la manera de trabajar de los influencers. Marca, influencer, en general con el influencer marketing. Vamos a explayarnos, que este tema me parece mega interesante. No, me parece súper interesante y quiero que hablemos, pero cuando empiezas, que esto no estaba nada profesionalizado, acuérdate, porque sí. Creo que era un poco distinto, ¿no? Igualmente, quiero que me cuentes, Gordi, un poco a colación de todo esto, ahora opinas así, pero siempre te pareció un sector complicado, o sea, desde el inicio... O sea, con Franca ya trabajabais con influencers. Mira, claro, por eso digo, porque tú en Franca, al tener una agencia de comunicación, ella trabaja con clientes y te piden una campaña en redes sociales y tú contactas, ¿no? Al talento, al creador de contenido. Sí. O sea, es más, dentro de Franca yo soy la persona que lleva todos los temas de influencer marketing, o sea que yo ya estaba muy familiarizada con la manera de trabajar. Pero sí que es verdad que desde ese momento ya tenía más o menos la misma opinión que tengo hoy, porque me acuerdo perfectamente que hubo una niña que nos contactó de San Sebastián que estaba empezando a tener seguidores y quería que la apoyáramos. Y yo me acuerdo perfectamente de hablar con Nata previo a esta reunión que me ofrecieron para montar Sway y decir, oye, ¿y si empezamos a representar gente también en Franca con nuestros valores, con nuestra filosofía, con nuestra forma de hacer las cosas? Porque es verdad que dices que ha evolucionado un montón, correcto, ha evolucionado muchísimo, pero en su momento recuerdo que todo el mundo colaboraba con todas las marcas que le entraban. O sea, que era como, tía, filtra un poco, ¿sabes? Que se perdió mucho esa esencia y ya no solo colaboraciones pagadas, eran regalos. Sí, no estábamos acostumbradas a esto. Entonces, claro, era un sí a todos los regalos que te proponían. Evidentemente, la motivación, porque yo creo que esa motivación ya se ha perdido un poco, ¿no? O sea, al final ahora te llega un paquete a casa y es algo que esperas con muchas ganas o tampoco es como ese subidón del principio hace tantos años. No, puede ser en plan, Dios, porque me mandan esto que no me cabe en casa. Claro. O que no lo voy a poder sacar y no quiero ser desagradecida. Claro. Pero en su momento, cuando te entraban los primeros 50 paquetes del año, decías, oh, wow, y lo publicabas todo. No tú, sino en general. Sí, sí, sin filtro, sí. No, yo he hablado aquí muchas veces de esos errores que tú comentas que yo los he cometido. O sea, yo creo que si a día de hoy nos va bien, o sea, hoy me va bien, porque me gusta hablar en equipo, es porque ya hemos tomado una serie de decisiones siendo un poco conscientes, ¿no? Pero sí, es verdad que en ese momento... Es que yo creo que nació esto a la vez que íbamos, o sea, empapándonos, ¿no? Sí, claro, de esta profesión. Era todo muy nuevo. Sí, pero también a día de hoy, aunque ya se haya profesionalizado todo mucho, creo que también cuando estás empezando también es difícil, porque vas viendo que a lo mejor... Decir que no, ¿no? Decir que no, exacto, porque todavía a lo mejor no tienes ninguna colaboración y vas viendo y dices, oye, pues les voy a ir sacando a ver si de aquí me sale algo. O sea, es muy difícil decir que no. Pero también identidad propia, ojo. O sea, que saber quién eres con 30 años, o sea, que cuando tienes 20 y eres muy jovencita, es que a lo mejor estás en plena crisis existencial o es que te estás encontrando. O sea, realmente no tienes tan claro lo que quieres o lo que no quieres, ¿sabes? Pero también, por otro lado, siento que tienen más ejemplos a seguir. Sí. No son las primeras, que en su momento sí lo erais. Sí. Entonces, al final, pues bueno, un poco a base de prueba-error se ha ido construyendo un poco como esa manera de trabajar a día de hoy. Y en ese momento fue cuando yo tenía ya Franca. Entonces, por ese motivo dije, oye, Nata, ¿y si empezamos a representar un poco con nuestra forma de ver las cosas dentro de Franca? Que luego, gracias a Dios, no lo hicimos. Digo gracias a Dios porque eso nos permitió centrarnos en lo que realmente somos buenas y hacer crecer el proyecto como fue pensado en su momento. Pero bueno, luego surgió esta oportunidad de hacerlo directamente dentro de Sway y dije, pues, ¿por qué no? Manteniendo un poco como esta filosofía. Y así fue, así lo montamos. Pero... Claro, pero ¿qué pasó? Pero el año pasado tomasteis la decisión. ¿Cómo fue tomar esta decisión? ¿Cómo fue esa gestión? Porque entiendo que también psicológicamente debe ser complicado, ya no solo por el hecho de que entiendo lo que es cerrar una empresa, ¿no? Decir, joder, no me ha salido bien esto, no estoy cómoda con esto, sino también todo lo que implica. Pues mira, ha sido una decisión súper dura por varios motivos. Lo primero de todo, mi socio llevaba ya un tiempo diciéndome, Lucía, hay que tomar una decisión, no lo veo, no estamos generando el dinero que tenemos que estar generando, esto no funciona, dándome muchísimos avisos. Y yo no lo veía. Por un lado,
porque el equipo que tenía en ese momento era como mi familia. Entonces, para mí era como, es que es imposible, es que como si tengo que luchar por mis hijos, o sea, yo tengo que luchar por el equipo que tengo. Entonces, ¿cómo voy a cerrar la empresa que les da de comer y dejarles en la calle? Entonces, no lo concebía. Entonces, es verdad que yo creo que un poco de forma inconsciente he intentado luchar hasta el final. Primero por esto, luego porque también yo al principio, cuando empecé a verlo un poco más, lo veía como un fracaso tremendo. Era horrible, o sea, era como, he montado algo que no ha funcionado y le daba muchísima importancia que me he quitado, ¿eh? O sea, ahora ya no tengo tanto este pensamiento y de hecho eso fue en parte lo que me ayudó a tomar la decisión, el dejar de verlo como un fracaso, sino que se ha intentado, no se ha podido, no ha funcionado por X o por Y, pero ya está, cierra, no pasa nada, ya vendrán otros proyectos y anda que no pasa esto en la vida, claro. ¿no? Entonces... No, es que es súper importante que digas esto y por eso también lo queríamos un poco mencionar, porque no siempre traemos a gente que tiene casos de emprendimiento en los que lo han pasado quizás mal en sus inicios, pero son casos de éxito. Pero en España y en todo el mundo hay mucha gente que emprende y luego no obtiene los resultados que le gustaría. Bueno, de hecho, con todo el trabajo del mundo, con todas las ganas del mundo. Entonces, sí que queríamos que tú tienes las dos empresas, ¿no? Franca, que va fenomenal, gracias a Dios, y que además es un currazo que os habéis pegado. Pero Sway, que también tenía mucho curro y que no ha ido como esperabais. Y creo que es importante darle luz y no romantizar siempre todo tanto, ¿no? Porque teniendo los medios, teniendo quizás inicialmente un dinero, o sea, pulmón, pues no todo siempre va como esperas. Sí, totalmente. Pues así fue y bueno, primero, principalmente por esto que os digo y luego también pues al final la responsabilidad de decir, estoy representando a 20, 25 niñas que facturan todos los meses gracias al trabajo que hacen ellas y al trabajo que se hace dentro de la empresa y de repente de la nada decir, búscate otra agencia, te dejo no en la calle, porque evidentemente son niñas que valen muchísimo y que van a encontrar otros sitios donde estén representadas, pero al final haces familia también. Sí. Entonces fue un poco esto, pues el palo de decir adiós a las representadas, adiós por supuesto al equipo que tenía a una persona embarazada, 2 personas de baja de maternidad, pero de baja de maternidad que habían tenido sus bebés 15 días antes de comunicarles la historia. Entonces, soy madre de 4 hijos, o sea que evidentemente esto es algo que entiende todo el mundo, pero más todavía si eres madre y dices, estoy dejando a la calle a 2 personas que acaban de ser madres. Me parece súper interesante el durísimo. tema de hablar de la sensación de fracaso. O sea, una cosa es el tema de, que yo entiendo lo que dices tú, porque cuando emprendes en sitios pequeños, no sé si vosotros también tenéis esa sensación de equipo de familia, ni cuando también es una multinacional como que todo está en L'Oréal. No eres un número. Claro, o sea, es una persona y que sabes su vida y sabes sus dificultades, entonces yo eso lo entiendo. Pero no sé, en el nivel de puntualizar, ¿qué me costaría más, no? A mí, si tomar la decisión pensando en los demás o en ese fracaso, que a todo el mundo te toca un poco el ego. O sea, que a mí lo tienes que trabajar mucho, no de manera egoísta, sino... Es que es un poco como... Sí, que a nadie nos gusta fracasar, pero me parece súper importante lo que dices tú, el transformarlo en aprendizaje. En un aprendizaje, pero que eso tampoco se romantice. O sea, que entiendo ese momento que debe ser de... Es un poco luto. Joder, no ha funcionado. Has pasado tú tu propio luto para ahora decir, oye, es un aprendizaje, porque ahí viene mi pregunta, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, ¿qué quizás harías ahora diferente o qué volverías a repetir como aprendizaje? Pues mira... Lo primero yo creo que te diría que a la hora de tomar la decisión de asociarte con alguien, tenerlo 100% cristalino. Porque eso que os contaba antes de tenía dudas, tal cual, yo creo que ha podido influir. ¿Tienes dudas? No. Pero es que me parece tan importante... El tema de con quién te asocias, siempre que alguien emprende, es cuidado con quién te asocias, ¿o no? Sí. A ver, dicho esto, no tengo nada en contra de la persona que era mi socio, ¿eh? O sea, fenomenal, nos llevamos increíble y no van por ahí los tiros, sino el proyecto en sí. O sea, claro. Yo igual me iría a la luna con él con otro tipo de proyecto, pero con este no, porque no vi el proyecto claro desde el primer momento. Entonces, esto yo creo que ha podido influir bastante, porque al final yo recuerdo las ganas con las que cogí Franca, miro las ganas con las que cogí Sway y no es comparable, no es comparable. O sea, una cosa es mi bebé y lo otro ha sido un proyecto que uno si funciona bien, ahora toro pasado te digo si funciona bien y si no, pues adiós. Pero es verdad que creo que no volvería a meterme en un proyecto en el que no diga voy a por todas. Y cosas que sí que repetiría,
no sé qué decir. Bueno, es que evidentemente te puedo hablar de Sway, o sea, de Franca, porque Sway, claro. No sé, ha habido muchas cosas que no han estado bien hechas. Claro. He aprendido mucho, por ejemplo, como cosa que no repetiría, el no escuchar por esa sensación de fracaso, ¿no? O sea, yo creo que esto ya lo he aprendido, y si el día de mañana Nata me dice, Lu, esto no es un fracaso, tenemos que tomar esta decisión porque ya verás que ahora lo vemos mal, pero en el futuro nos va a hacer más fuertes, para adelante. O sea, yo en ese momento siento que tenía que haber escuchado a Jaime, mi socio, desde el minuto 1. Pero esa sensación de fracaso y ese sentimiento de decir, tengo que luchar por ello, me bloqueó y alargué mucho el proceso. También que creo que una cosa, que esto es humano, ¿no? Yo creo que le pasa a todo el mundo, sí, ¿no? Sí. O sea, nadie se levanta y dice, pues me da igual. O sea, creo que es un tema... O sea, te hace humana el preocuparte, obviamente, por tu equipo. Sí, y pero luego... que quizá lo extendí más de la cuenta. Bueno, pero para mí eso solo habla bien de ti. O sea, creo que, bueno, habla de lo metida, ¿no? Que tú estabas quizás en el proyecto y y querer sacarlo adelante a mí siempre me parece importante, ¿no? Pero también has dicho hace un rato, que no quiero que se quede en el olvido, que también menos lo van a decir, que el tema influencer es un tema... No, es que no quiero olvidarlo porque hemos dicho que le íbamos a dar luz. Entonces, Lu, no lo dejes pasar. A ver, yo, o sea, con lo que os he dicho antes de que soy un poco hater con este mundillo, aclaro también que me dedico a ello. Claro. O sea que, como os he dicho, en Franca llevo todas las campañas de influencer marketing de nuestros clientes y hay muchísimo dinero invertido todos los años en este sector. Entonces, que quede dicho que evidentemente también yo gano dinero gracias a esto. Pero sí que es verdad que dentro de trabajar en este sector intento llevarlo muy a mi terreno y hacerlo muy a mi manera. Ajá. Porque siento que... y no es un mensaje generalizado, pero siento que está muy poco profesionalizado todavía. Yo trabajo, como os digo, día sí día también con influencers y las cosas que vemos, yo te prometo que mis mensajes con cliente ya son en plan... Creo que no se podía superar lo de la semana pasada, pero lo acabamos de superar. O sea, no sabes lo que te voy a contar. Agárrate. Los mejores stickers del mundo los tengo con este cliente porque ya es de no me puedo creer lo que está pasando. No, si Rocío te apoya, seguro. Y es como... O sea, no te sientas sola. Para poner un poco de contexto a la gente, es la poca profesionalidad de ciertos influencers con incumplimiento de fechas, con incumplimientos de contrato, o sea, nos pasa día sí día también que mandamos unos guidelines y de repente te mandan el contenido y dices, ¿los has mirado? ¿Te los has leído? Es que a mí me mandan una presentación de curro y me la miro de principio a fin para tener clarísimo qué es lo que me están solicitando y por qué me están pagando. Total. Y de repente ves que no tiene nada que ver el contenido y dices, ¿pero en qué momento? A ver, y de repente te contestan con todo el morro, ¡ay, es que no se lo ha leído! ¡Ay! Y yo... Pero entonces, ¿dónde está el fallo? Es del representante, que tampoco se lo ha leído, porque me está mandando el contenido del influencer, con lo cual si me lo está mandando es porque considera que está bien, si no, no tendría tanto morro. ¿O el fallo está en el... No lo sé. Estoy de acuerdo en que muchas veces no se leen bien los briefings, la gente es un irresponsable y, como en todas partes, pagan justos por pecadores y eso es así. Pero también creo que hay veces que siento que esto antes no pasaba, que todo es para ayer. Antes había más margen de recibes el producto, tienes más días, pero siento que vamos un poco en el mundo en general atropellados. Que ya no tienes tiempo ni de repetir un contenido porque ya vamos todos fatal. Puede ser, pero sí que es verdad que los casos que yo os estoy contando... Ya, igual son que no tienen yo me perdón aseguro de ir con tiempo. O sea, es más, estamos gestionando con 2 meses vista la campaña. Es que no hay excusas. Ya. O sea, yo creo... Y los casos que cuento son casos en los que, de verdad, dices... Sí. O sea, sí, no hay duda. Más responsable. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas yo creo que por defender un poco tu argumento. Sí, yo también lo entiendo. Pero por ambas partes, ¿eh? Yo opino un poco como tú, o sea, por dejar claro que obviamente no odias este sector, ni mucho menos, porque trabajas en él. Yo, por ejemplo, me pasa un poco como a ti. ¿No volvería a ser repre? No. Me dedico a trabajar con marcas y con influx, eso me encanta, dentro de que obviamente hay días que digo, efectivamente, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Pero no volvería a ser repre. Yeah. Luego aquí hay otra parte, esta parte que decías de quién es el problema, o sea, ¿dónde está el fallo, no? Si en el influencer, en el repre. Creo que también en la figura del repre hay veces que yo me encuentro con cosas que digo, lo que tú decías, o sea, ¿cómo me mandas esto sabiendo que está mal, ¿no? Que no cumple, que a mí me ha pasado alguna vez, de tener que enviarlo porque a lo mejor el influencer me ha dicho envíalo así, pero yo entonces decir, oye, o sea, es mi función enviártelo, pero estoy de acuerdo en que esto está mal.
Y luego también hay otra parte, por parte del influencer, que creo es que es complicado. O sea, hay cosas que las entiendo, hay cosas efectivamente que no. Y lo dije yo creo que en un episodio que hablamos de todo lo que hay detrás de este mundo, que creo que en este sector también falta un poco de empatía por todos los lados. Es decir, falta empatía por parte del influencer de decir, tío, que hay muchas personas trabajando detrás de esta campaña, porque a ti hoy no te dé la gana hacer este contenido, o sea, levántate y hazlo, ¿no? Que es un story de 15 segundos, o sea, no tienes que repetir un Excel entero, ¿no? Y luego también te digo, y por otra añadiendo... parte, por parte de la marca, perdón, creo que también falta a veces un poco de empatía lo que dice Mary. En plan, pero, oye, que es que, o sea, yo qué sé, se han dado todas las posibilidades para que hoy no pueda salir esto. O sea, a mí no se me cae el mundo si no sale hoy y sale mañana, ¿sabes? Ya, pero sí que es verdad que ya posicionándome del lado de la marca, o sea, hay casos y casos, yo hablo de lo que yo vivo, mi experiencia dentro de Franca y cómo trabajamos nosotros con nuestros clientes. Y las campañas tienen unas fechas súper determinadas, pero ya no es porque al cliente se le haya antojado. Es que el lanzamiento de ese labial es en esa semana. Y esa semana tiene activación en el Corte Inglés, tiene activación en puntos de venta, tiene activación a nivel marketing digital y es que además lo está imponiendo global. Entonces, de repente, el influencer decide que es que no ha podido hacer el contenido porque estaba lloviendo y la luz que entraba por la ventana de su baño no era del todo buena. Entonces, nos tenemos que ir a la semana siguiente fuera de fechas de campaña. Claro. Entonces, es que ya no me sirve. No me sirve. No, o sea, tienes toda la razón, pero yo voy más a... Mira, yo antes me daba cuenta, os prometo, y esto lo comento mucho, yo era una creadora de contenido que publicaba 5 posts al día. Antes de tener niños, tener un emprendimiento propio. Ahora me pasa que cuando me hacen repetir un contenido, igual digo, ayer tuve producción de L'Oréal todo el día. O sea, quiere decir que de repente ya a las 7 de la tarde llegué a casa, ya era de noche, hoy desde las, 9 de la mañana estábamos por aquí. Entonces digo, hay veces que como tengo otras cosas, como ya no solo soy creadora de contenido, me cuesta encontrar el hueco. Pero Mary, tú te curras el contenido como no se le ocurra a nadie en el mundo. Claro, te lo iba a decir. Que si tuvieras los trozos que recibo, es que no darías crédito. Por eso te digo, yo en ti lo entiendo, porque es que tienes un nivel de producción por detrás que es impresionante. Pero es que estoy pagando miles de euros a personas que cogen el móvil, lo pegan en el espejo de su baño con encima toallas de flores puestas paredes que ni siquiera se ocupan de limpiar el entorno y se graban el vídeo así y ya está. Eso te iba a decir, que yo creo que ya se está diferenciando mucho cuando contratas a un creador de... O sea, para mí es que tú no eres una creadora de contenido al uso. O sea, es lo que dice Lu, todos tus contenidos ya llevan una producción detrás. Entonces creo que hay una diferencia entre contratar a un creador de contenido que oye, te va a hacer un reel, se va a plantar el móvil ahí y te hace el reel y demás, a contratar a alguien que te va a hacer un contenido que además incluso tú lo vas a poder utilizar como marca luego en publicidad. ¿Sabes? Estoy de acuerdo, pero porque también depende de... Mira, el otro día me pasó que yo tuve que cancelar, pero bueno, era una producción interna, ¿no? De Soy Olivia. Tuve que posponer una producción porque los niños estaban malos y literalmente había dormido una hora y se grababan 2 vídeos de beauty por 5. O sea, entonces yo les dije, me sabe súper mal y si esto fuera un cliente de lifestyle, moda, 1000 cosas, te pones unas gafas y no pasa nada. Pero tía, hay veces que cuando trabajas tan de tu propia imagen, primero, en cuanto a la calidad de lo que tú estás entregando, yo estoy entregando que se vea que el iluminador es tornasolado. O sea, es que si no tienes una buena luz, una buena iluminación y, no sé, no, es verdad que si lo giras, ahí tiene un poco de brillo. Esto es importante, el tema de la calidad. Y luego lo segundo, que muchas veces siento que es que trabajas muy de cara, o sea, como con tu cara. Entonces pasan cosas. Con esto no estoy justificando el que la gente sea irresponsable, el que la gente se invente cosas, el que la gente no entregue a tiempo. Y también creo que es lo que me pasó ayer. Tuve una formación de Pandora que nos decían, cuando una joya se te estropea, lo llevas al punto de venta y te lo arreglan porque ya tenía una garantía de 3 años. Y digo, a ver, esto me ha pasado y te lo pelean. Claro, te lo van a pelear. Entonces yo también entiendo que como cliente tú te pongas rígido porque no puedes, llega un momento que no puedes, a ti sí, al otro no. O sea, quiero decirte, yo creo que al profesionalizar esto te tienes que volver un poco... Sí, un poco, bueno, poco que depende del cliente, supongo, también. Pero ¿no? también, o sea, pero yo no voy tanto por eso, sino más por cosas que son muy evidentes, o sea, por fallos muy gordos, no tanto ponerse picky en es que
No, o sea, en ese sentido sí que podemos llegar a ser un poco más flexibles. Si no es cosas muy evidentes de no has cumplido un brief, te has saltado las fechas porque te ha dado la gana, o de repente me dices que te mande el producto a Mallorca porque estás ahí, ¡pum!, no estás de repente, y entonces el producto dónde está no se sabe, se ha perdido, entonces tienes que comprar uno nuevo, entonces se lo tienes que mandar porque ahora ha decidido que se ha ido a Londres, entonces... Oye, tengo que decir que en esto es verdad, y encima Lu es muy profesional y no hace miramientos, que yo soy su cuñada y su íntima amiga, y la última vez que se me olvidó un perfume, Lu me dijo, Gordi, cómpratelo. Y dije, no, es que aparte, escuchadme, es que no lo vais a entender, pero en Navidad, en Baqueira, bajar a Viella, no sé, es como irte... a 4 horas. 4 horas de coche ida y vuelta, de verdad. Es como irte a Cádiz en el día y volver. O sea, no se puede. Entonces, yo me agobié un montón y obviamente pensé, pues te jodes, no esquías, te vas por la mañana, te vas a la puñetera perfumería y te lo compras. Es que él tiene razón. O sea, que esto es así, es verdad. Hay que como... Sí. No tratar al influencer como si fuera una persona especial. Eso te iba a decir. Quizás creo es también eso. No consentirles tanto. Creo que en este se les ha sector consentido mucho. Sí, ha habido mucha mala educación con Pero respecto es que también te digo, o sea, yo veo a Disney cuando empezaste, ¿sabes con Talú? No se lo conté. No pasa nada, que lo cuente? Ay, sí, a mí me da exactamente igual. Porque ya claro, es que ya no sé si has cambiado. Alá, Rocío. No, es que ya no trabajo contigo como influ. Alá, Rocío. Que no sé, digo, ¿quieres que lo cuente? Sí, pero porque era un momento puntual. Joder. Rocío. Mira, yo... No me dejes mal, ¿eh? No, pero si me has pedido que lo Sí, pero porque cuente. Es puntual. No me acuerdo solo de esa, no de 3 años ya de no, es la única, juntas. es la única que me has hecho. Es la única que me has hecho así. Me voy a poner mal. Lo voy a contar. Yo acababa de entrar en la agencia, o sea... plena pandemia, María la había visto un día en mi vida. Y tengo que decir que a mí Rocío no me caía bien. Oye, no me caía bien, nunca. pero tenía mucho cariño a mi anterior repre y me la ponen a ella y pienso, ¿quién es esta persona de 2 años y medio? Que me va a mandar a mí a que era pequeñísima. Pequeñísima, 23 años, 24. Sí, yo me acuerdo de este momento y perdón que tengo que decir esto. Manu era defensora a muerte tuyo. Sí, ¿no? En casa yo me acuerdo de conversaciones de que sí, pero cuando estás muy dentro y es una crack. Tienes amigos, pues yo qué sé. Bueno, pues yo entro en la agencia en plena pandemia y primera campaña que hacemos encerrados en casa, o sea, nuestra comunicación, todo el mundo estaba muy nervioso, tal cual. Y plena comunicación en WhatsApp. Es que María y yo no nos conocíamos y yo no había trabajado nunca como repre. Nunca. O sea, a mí este mundo de todas estas cosas que luego me han pasado era nuevo. O sea, para mí la gente era súper profesional. O sea, las cosas eran así. Además venía de L'Oréal, que yo trabajaba con agencia, entonces no trataba directamente con el influencer y tal. Y entonces nada, había que hacer una campaña de Isdin. Y era un nuevo producto que era dorado, no el típico botecito azul, sino el nuevo que se usa para ciudad y tal y cual. Sí, sé cuál es. Y entonces me manda María el contenido y me lo manda con el bote azul. Algo pasó, ¿eh? No sé qué pasó. Y yo, Mary, tal, ¿no te ha llegado el bote dorado? Sí. Y yo, es que era con este. No me has dicho por ningún lado que era con este. Y yo, bueno, el brief es nuevo producto, el bote dorado, o sea, en el brief. Una vez más, no se lo leyó. ¿Ves? No, por eso quiero que lo cuente, porque yo he madurado y he crecido. Y yo en plan, no, o sea, es verdad que en el mail no te he puesto el bote es dorado y no azul, pero... o sea, lo he dado por hecho. La campaña era con el nuevo producto que se llama así, el brief era de todo el producto. No, pero que no me voy a defender para nada porque yo no me había leído el briefing, pero siempre, llevábamos trabajando un tiempo con Isdin y siempre había sido el azul. Claro. Entonces, yo lo di por hecho mal. El error no es ese, el error es que yo no lo iba a repetir. No lo iba a repetir. No me lo puedo creer. Claro. Si el error no es que te equivoques. Yo imagínate, primera campaña que hacía con ella, yo encerrada en mi casa y yo tenía que mandarle eso al cliente. ¿Y se lo mandaste? Y bueno, hubo un show interno de cómo hacemos esto. No sé al final qué pasó, si había que cambiarlo. Yo lo voy a contar Photoshop. porque Rocío quiere quedar bien. Daniela diciendo que tampoco lo iba a repetir. Y Rocío entra en un sitio en el que le dicen, o sea, el cliente te está pidiendo que patrocines la crema dorada y tú y la persona que está por encima de mí decís que no. Y entonces hay que pelear al cliente y Rocío, que siempre ha sido... Es tal cual. Rocío, que siempre ha sido poco manejable y dócil. O sea, es como un poco cuando se te pone algo, sí. desde el minuto 1, no. Es que coño, no ¿qué iba iba a decir? pasar es que yo no por el sabía aro. cómo decirle al cliente. Estoy de acuerdo. Entonces me llama un día y me dice, Rocío, yo
no le voy a decir a un cliente con lo que te pagan esto. Y pensé, pero Dani, esta tía tiene unos huevos, pero qué carácter tal. Ya luego nos llevamos muy bien. Pero claro, es que yo digo, ¿con qué cara le digo yo al cliente que no va a repetir que va a ser con este producto? Chicos, o sea, yo no ha pasado más veces, os lo juro. No ha pasado más. A mí me pasa que no me encuentro tantas figuras como tú, sino más la otra parte, y que con todo el morro te lo mandan y yo me quedo, digo, o sea, no sé, es que a lo mejor está con otra fragancia en el vídeo que no es ni siquiera la campaña y digo... Es que ¿cómo me lo mandan? No, a mí me encanta que haya gente como vosotras y creo que si hubiese más gente como vosotras que es más recta, todo iría mejor. Y de hecho creo que lo que has dicho de que se estaba todavía por terminar de profesionalizar, ya han cambiado mucho las cosas y mi propia agencia ya estas cosas ya no pasa, ya no pasan. No sé, no puedo hablar de lo demás, pero a mí ya, vamos, que si me tienen que pegar 2 gritos, ya no me pasa, pero si me pasara, yo te ya digo no pasa. Que sigue pasando porque es mi día a día. No es sé, mi día a día. O sea, sí que tenemos como muy identificados las personas o las agencias que son más de este estilo y yo cuando me enfrento a una campaña y de repente paso el casting y me aprueban a ciertos perfiles, digo... Ya vienen los problemas. Sí, porque sé perfectamente quiénes son y dónde vienen estas cosas. Total. Pero luego, sigue pasando. No, y luego el mundo, a mí me parece que quienes llevamos trabajando un tiempo en esto, el mundo es muy pequeño. Y a mí me pasa mucho, y no lo digo por Lu, porque obviamente es mi cuñada y mi amiga, sino gente que me escribe, ayer el novio de Rocío, en plan, gorda, desatáscame esto, por favor, no sé si es... Soy Olivia, la otra agencia, la otra pobre gente, Jaime. Contesta. Y yo, ¿está firmado? Y luego me dijo que no era Soy Olivia, que era que estaba en el otro lado. Pues bueno, a ver, cuando hay muchos... Hay veces cuando hay muchos intermediarios, hay información que siento que se pierde, que entiendo que tiene que ser así porque soy profesional, pero como es de fácil... Pero yo creo que hace falta, o sea, efectivamente hace falta más... o sea, no diré perfiles como yo, pero gente que le diga gente como yo. Y que yo creo que gracias a eso tú y yo también empezamos a trabajar muy bien de la mano, que igual al principio te costó, en plan, ¿quién es esta pava que viene aquí a decirme que no va a validar esto? No, es que directamente pero yo dije, es que antes que tú está mi imagen, entonces yo no voy a quedar mal porque a saber dónde estoy el día de mañana. ¿Sabes a quién me recuerdas? Mazo, a mi hermana. Mi hermana toda la vida yo le decía, Claudia, por favor, miente por... Yo me voy a hacer la loca, pero yo, Claudia, nunca voy a mentir por ti. Hombre, yo no voy a quedar mal y yo. Toda la vida. Hija, vale, y me recuerdas mucho al... Yo no voy a quedar mal, es decir, tío, te voy a intentar cubrir, lo voy a pelear, y hay ciertas pero cosas no voy a que quedar... puedo intentar defender, pero yo pensaba, el día de mañana yo no sé dónde voy a estar y el día de mañana a lo mejor quiero echar el currículum en esta empresa, en Isdin, y van a decir, pues esta subnormal. ¿Os dais cuenta que nada apuntada sin hilo? No, es que es verdad, es que yo decía o sea, que es muy importante tu imagen, pero la también mía te digo también. Una cosa, los influencers o muchos influencers que tienen managers del otro estilo, no tipo Ro, son pequeños monstruitos, o sea, consentidos. Sí. Me encanta, no. Esto lo tienes que reconocer. No, pero es que... Pero sabes que hay pequeños monstruitos por ahí. Yo ahora es que realmente considero que tengo un equipazo y a mí lo que me gusta es que la gente también tenga la libertad y la confianza de decirme lo que quiera. Y que si yo me equivoco, todos tenemos malos días y yo puedo responder de primeras mal, cuelgo y digo, porque creo que a mí contigo me ha pasado. Y yo levanto el teléfono y digo, oye, lo siento. O sea, tengo un mal día, lo estoy pagando contigo y sé perfectamente que esto es importante, lo voy a hacer. Sí. Creo que también tiene que haber esa conversación. Creo que el problema de trabajar con personas es que ocurren cosas. O sea, es que no podemos decir que no. Entonces, o sea, si no tienes hijos, tienes un perro. Si no tienes un perro, se te inunda la casa. Si no te inunda la casa, te ha denunciado al vecino. Si no te ha denunciado al vecino, se te ha muerto el abuelo. No, es que una cosa. Sí. Trabajar con personas es complicado. Entonces, creo que tienes que tener esa empatía y la responsabilidad de decir, oye, me he equivocado, levantar el teléfono y tener conversaciones desagradables e incómodas. O sea, retomando un poco, me has recordado un poco a lo que estábamos hablando antes de por qué el cierre de la empresa. Y en su momento no lo he comentado, pero ahora me he recordado con esto que has dicho. También otra parte que también, o sea, no te voy a decir que nos ha llevado a tomar la decisión porque no es así. O sea, evidentemente, si una empresa factura el dinero que tiene que facturar, pues a lo mejor pasas por el aro ciertas cosas que de otra forma no harías. Está claro que Sway no facturaba lo que tenía que facturar y esto pesaba bastante más. Y es que yo he vivido situaciones del equipo, de los managers de Sway,
de superación de límites total y absoluto por parte de los influencers. O sea, es verdad que la relación manager-representado es una relación muy estrecha, es una relación de mucha confianza, que es tu manager, es tu psicólogo, es tu madre, es tu todo, ¿no? O sea, al final el contacto es 24/7 con esa persona y acabas estableciendo una relación que es muy difícil establecerlo de otra manera. Pero creo que es muy importante también de cara a los managers y a los influencers saber cómo proteger un poco dónde está el límite, porque yo he vivido cosas que dices, ¿cómo puede ser que, cómo te está hablando así? O sea, no entiendo. Sí. Entonces, eso que tú dices de tener un día malo, todos podemos tener un día malo. Pero yo, aunque tenga un día malo, no le hablo así a mi marido, y es mi marido. Total. ¿Por qué tú le estás hablando así a tu manager? Total. Entonces, tía, yo he vivido cosas que digo, ahí voy con los pequeños monstruitos. O sea, tía, una cosa, respeta ese tipo de conversaciones, esa exigencia, no sé, como poca profesionalidad en ese sentido también hace que los managers se frustren mucho, que el equipo se frustre mucho, que la relación pese y que todo, evidentemente, o sea, que yo que sé, que si encima la empresa no factura lo que tiene que facturar, pues al final esto pesa mucho más y dices, oye, claro, pues mira, ya está. Sí, pero bueno, yo cuando digo conversaciones incómodas, creo que además esto aquí en este sector y en cualquiera, creo que una cosa es una conversación dura e incómoda y otra cosa es faltarle respeto a alguien, gritar o hablar mal. O sea, ojalá estuviera aquí Andrea, pero yo creo que ya vamos a llevar 3 años, Ro, Andrea y yo. El otro día me decía, solo te he visto hablar, me borde 2 días. 2 días en 3 años. O sea, yo... Y es borde, o sea, tú nunca has faltado al respeto. Yo cuido mucho. Jamás. Y puede ser un tono, pues, porque te están pasando cosas y, coño, cada uno tiene su mochila. Pero es que creo que hay que separar conversación adulta incómoda a que la gente te falta el respeto porque eres su representante. No, mira, perdona. Y hay una cosa que a mí me sienta muy mal, pero ya quiero terminar el tema de las redes por no explayarnos mucho más, que es que a mí hay una cosa que me molesta de ese sector y es que no te traten igual a ti por ser talento que a tu repre. Tía, creo que tu equipo es tu equipo y tiene que estar igual de bien tratado que tú, porque tú quizás no brillarías tanto, no estarías donde estás, si no fuese por un buen equipo. O sea, que es verdad que hay gente que es excepcional, ok, pero quizás no estarías bien asesorado, quizás no te llevarían tan bien la agenda, quizás no llegarías a todo. Hay que tratar igual de bien a todo el mundo. Y eso es una cosa que en el sector a veces a mí sí me ha pesado. Yo creo que tanto por parte del influencer como por parte de la marca, que muchas veces las marcas se olvidan de que yo tengo como una ley en mi cabeza que es, a veces, digo, tengo que cuidar más al manager 100% que al influencer. 100%. Ahora, bueno, yo llevo desde septiembre, que ya sabéis que abrimos Revive, y desde septiembre estoy invitando a todos los managers a que lo prueben. O sea, mis invitaciones ya no van dirigidas a los influencers, también a los managers. Hombre, es que al final es con quien yo trato día sí, día también. Totalmente. Y es con quien yo negocio y es al final con quien tengo la conversación. Quien te va a tender la mano. Y yo creo lo que decía yo antes de la empatía, yo intento cuidar mucho, o sea, que hay que cuidarnos marca y repre, o sea, intentaba. Ahora ya, bueno, ahora estoy en la marca, claro, se me olvidaba, pero cuidar mucho eso, porque de repente te topas con ciertas situaciones que es como si los dos queremos llegar a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a entendernos tú y yo luego ya trato con la persona, pero yo trato de cuidar mucho eso y recientemente nos ha pasado con algún invitado y demás de yo decirle al repre, entiendo la ansiedad que debes tener hoy, entonces me estás haciendo una putada porque es así, pero no te preocupes porque ¿qué te voy a decir? Si es que entiendo que tú estás más frustrado de lo que estoy yo. También entonces... yo, teniendo el podcast, nos lo tomamos todo ahora de otra manera, pero bueno, yo no me quiero explayar mucho en redes porque hablando de redes, hablando de emprendimiento y no quiero que esto se vaya en el último momento del episodio. Quiero hablar, Gordi, de tu nuevo formato de contenido, de la newsletter Siempre Emprendiendo. Lo que os digo, que ya no se queda quieta, aunque parezca muy tranquilita. Entonces, bueno, Gordi, yo quiero que nos cuentes un poco por qué has decidido lanzarte a este nuevo formato. A mí ya me lo has contado, pero a la gente no, porque también sé que mucha gente en su momento, cuando tú te hablaron un poco de podcast, ¿no? Entonces, también, claro, entonces quiero que nos cuentes un poco por qué te has sentido más cómoda en este formato que has elegido y que te adelantes un poco y también que nos cuentes por qué has sentido la necesidad de empezar con esto, porque mucha gente te escribe. Pues sí que es verdad que al final a mí Instagram es una plataforma que me encanta y que evidentemente consumo, pero llevo un tiempo sintiendo que me quedo muy en lo superficial. Entonces creo que para poder profundizar más de ciertos temas, o hablas mirando a la cámara y haces un vídeo donde puedas explicar todo y puedas indagar un poco más, o siento que es muy limitada la plataforma, es mucho más visual, mucho más rápida. Y un poco por este motivo dije, tengo que buscar una fórmula para poder profundizar más de todos los temas.
En un principio sí que es verdad que la gente me demandó mucho formato podcast, pero no, es imposible que lo encaje en mi vida. O sea, al final el podcast, que os voy a contar, requiere de muchísima inversión, requiere de muchísima planificación, requiere de muchísima estructura para luego editar los vídeos y demás, y es algo que yo a día de hoy soy consciente y no lo tengo. Entonces me encantaría, porque a mí los podcasts me encantan y soy también súper consumidora de podcasts, pero en este momento de mi vida no podría encajarlo. Entonces, pues no sé, de repente dije, ¿qué opción B hay? Y entonces yo también estoy suscrita a varias newsletters y dije, pues ¿por qué no por ahí? Además de eso, siento que a mí se me da mucho mejor escribir que hablar grabándome a la cámara. No podcast, O sea, los podcasts me gustan y siento que me puedo llegar a expresar hablar bien. Tú sola. Pero ¿no? yo ponerme delante de una pantalla, dado que el podcast no era algo viable para mí, ponerme delante de una pantalla y ponerme a subir reels explicando cada tema, no lo veo. Entiendo. O sea, de hecho, ayer publiqué el vídeo anunciando la newsletter y era como, bueno, se lo mandé a Allen, en plan, ¿qué hago? ¿Lo subo o no lo subo? En plan, no se me da bien. Creo que crees que se te da peor de lo que se te da, pero es que entiendo que enfrentarse a una cámara tú solo es que es complicado. Y luego, aparte, igual el 15º vídeo está digno para subirlo a Instagram, pero es el 15º, o sea, ya he perdido 3/4 de hora de mi vida haciendo pruebas. Entonces, siento que no fluye esa fórmula para mí. Ya. Entonces, nada, pues pensé que esto era una buena idea. Al final me permite, pues eso, ser como muy yo. Le he dado un nombre al proyecto que se llama Raw. Y esto viene pues porque es un formato muy crudo. O sea, al final para mí es como... Yo escribo, mis notas del móvil están llenas de cosas, pues de repente de tanto cosas que pienso como de planificación, gestión, menús semanales, lo que sea. Utilizo mucho la aplicación de notas. Entonces, para mí es como estar abriendo un poquito las puertas a algo muy mío, muy personal. Entonces, de ahí el nombre, que es un contenido como muy crudo, mucho más profundo que lo que me permite hacer Instagram. Y también, por otro lado, la gente me escribía como diciendo, oye, es que está genial, sé que te metes en el hielo, pero no sé nada más. No has contado los beneficios, no has contado con qué recurrencia lo haces. O sea, como que tampoco me daba para indagar. Claro. Entonces, bueno, pues al final de ahí viene la idea. Es que además ahora tu contenido en Instagram está súper enfocado a lo que decías antes, ¿no? Que ahora ya tienes como más tiempo, te puedes organizar mejor para priorizarte a ti y tus rutinas de deporte, del hielo y demás. Quiero también entrar un poco en esta parte relacionado con todo lo que vas a contar en la newsletter, porque entiendo que hablarás mucho de cómo te cuidas. Sí. Pero sé que si no lo hablo, mi hermana me va a matar, porque me va a decir, ¿cómo quería que le hicieses esta pregunta? Ahora que puedes priorizar mucho más esto, que vas a empezar un nuevo formato, que tienes como más tiempo para ti, ¿cómo has gestionado o no sé si has tenido alguna vez el sentimiento de culpa por, no sé, en un cierto momento a lo mejor no estar con tus hijos o quedarte con tus hijos y no ir a entrenar por sentirte culpable y no disfrutar cierto momento? O sea, ¿cómo has gestionado esa culpa? O igual me dices que no la has tenido nunca. Como conciliación, ¿verdad? Sí. O sea, entiendo lo que dices, y sí que he podido sentirlo alguna vez, pero bueno, Mary, que me conoce más en profundidad, sabe que soy una persona muy chill. Entonces, si las cosas no salen es porque no tienen que salir y no me frustro. Si por lo que sea yo en mi mente tenía programado que el sábado iba a entrenar a las 9 de la mañana y no he podido porque coincide con que Guille tenía que ir a correr y para mí, o sea, Guille tiene unos entrenamientos como muy, muy estrictos y ya a lo mejor por lo que sea tenía que darle prioridad él a su carrera y no yo a entrenar y no pasa nada, me quedo con los niños y no me frustro, ya lo conseguiré encajar en otro momento del sábado, o si no tengo que entrenar el sábado y entreno el domingo o el lunes, pues no pasa nada. Entonces, en ese sentido es verdad que no suelo tener esa carga, no me suelo culpabilizar mucho. Evidentemente mi prioridad son los niños, entonces nunca le voy a dar antes la prioridad a los entrenamientos o a cosas de trabajo por encima de ellos. Si mis hijos, por lo que sea, están bien cuidados, están con mi madre, están con Guillo, lo que sea, y yo puedo permitirme estos extras, genial. Y si por lo que sea no se da, no se da. No me frustro. ¿Y siempre te has cuidado tanto? O sea, ¿siempre has sido tan consciente de tu cuidado personal? Sí, no. O sea, siempre ha estado en mi subconsciente. O sea, siempre he sido una persona que he tendido a cuidarme, a investigar. Yo soy una persona muy curiosa,
y más todavía en este sentido. Me gusta mucho leer, pero yo no leo novelas, yo leo libros de autoayuda y si están relacionados con la microbiota o con... Perdón, quiero decir aquí, para que entendáis que Lucía, yo soy una persona que a mí todo me sienta mal, que no me hago pruebas, que sobrevivo, que no... O sea, me da igual. Y ella más sabe cómo soy y es que siempre, ¿cómo no la vas a cambiar? Pero ella no. Ella le duele algo y va al origen del problema y no va a descansar hasta averiguar el origen del problema. Una persona inteligente. Porque es inteligente en el decir, ¿por qué estoy hinchada todo el día? No, voy a pasar, no. Voy a intentar encontrar el porqué y el origen. Y tú eres una persona que siempre tienes mucha sed de averiguar. Sí. ¿Sabes? Sí. Y de aprender y cosas siempre nuevas. Y cuando sean cosas que sé que no me van a perjudicar. O sea, hay ciertas cosas que digo, pues tomarme un chupito de limón y jengibre por las mañanas mal no me va a hacer. Voy a probar y si resulta que me encuentro mejor, pues genial, lo integro dentro de mis rutinas. Entonces, en ese sentido, probar cosas que sé que me van a hacer estar mejor, bienvenido sea. Y no me acuerdo cuál era la pregunta. Que si siempre has estado como sí, entonces, siempre he estado, siempre lo he tenido ahí muy presente. Lo que pasa es que, bueno, también lo que hablamos un poco al principio, depende de las etapas en las que esté. Claro. Evidentemente, cuando estaba hasta aquí de un niño, otro niño, otro niño y otro niño, todos súper seguidos, pues mi prioridad no era el chupito de limón y jengibre. Mi prioridad era a ver cómo le preparo el muslo de pollo para que no se ahogue con 6 meses, ¿sabes? Sí, claro. Y siempre has tenido como la inquietud interior. Y bueno, pero no siempre he tenido como la disponibilidad que tengo ahora para llevarlo todo a cabo. Y de broma. O sea, yo hace 3 o 4 años no entrenaba 7 días a la semana y ahora sí, o 6. Lo que os digo, pues es que mis rutinas ahora son muchísimo más completas y muchísimo más centradas en mí que lo que eran antes, pero porque antes no porque no quisiera, sino porque mi capacidad era un poco limitada con el tema de los niños. Claro. Sí. Y es que creo que hay que aprender a no frustrarse y a que todo pasa. ¿Sabes? Siempre le decimos, pero es verdad, a poner todo lo que está en tu mano, pero quizás sin ponerte objetivos inalcanzables, ¿no? Dependiendo del momento en el que estés. ¿Has diferenciado o has tenido muy en mente a lo largo de tu vida como la diferencia entre éxito personal y éxito profesional? ¿O es algo que en algún momento te ha rayado de, Dios mío, le estoy dando demasiada prioridad al éxito profesional o viceversa? No, es que yo creo que va todo un poco en la misma línea y Mary lo sabe. Es que, o sea, eso que os decía antes de soy muy chill, yo creo que lo aplico a todos los aspectos de mi vida de forma inconsciente. Yo no soy una persona que me pregunte por adelantado lo que estoy pensando en hacer. O sea, yo como que fluyo bastante, entonces no... O sea, yo no me pregunto todos los días, en plan, ¿lo estaré haciendo bien en Franca? ¿Este proyecto tendré...? No, o sea, como que me guío mucho por mi intuición sin darle tantas vueltas a la cabeza. Es como que siempre he tenido muy claro lo que sí, lo que no. Y no, en ese sentido, no estoy pendiente... O sea, mientras yo sienta que todo está en equilibrio, no estoy pensando en... esta parte es de mi vida personal y está siendo exitosa, esto no, es como que fluyo, está todo en equilibrio y no... Y yo creo que también me has encontrado ese inner peace de decir, también me permito equivocarme, venimos a... No, o sea, como que también... Es que no pasa nada. Que no todo sea tan importante. O sea, es que yo siento que mi evolución es como muy orgánica, no sé, no soy una persona que le dé 300.000 vueltas a todo, es que de verdad que todo. No, es como voy fluyendo, es que literal fluye. Es que es igual que Manu. Él también fluye. Sí. A mí me da muchísima envidia, gente como tú, sobre todo en por ejemplo, esta pregunta de éxito personal, éxito profesional, que yo creo que a día de hoy se habla cada vez más, ¿no? De que nos olvidamos del éxito personal y todo el mundo está centrado en el éxito profesional, pero para gente como yo, por ejemplo, que le doy 1000 vueltas a todo... Pero es que tú te rayas demasiado. Claro, yo me rayo mucho. No conozco a nadie que se raye tanto. No, ya no tanto, pero... O sea, ya soy cualquier mucho más... decisión que tomas, te juro que creo que la estudias de todas las maneras posibles. Pero también te digo que me quedo pensando, realmente están muy relacionadas. O sea, yo si tengo éxito profesional, me hace estar bien, me hace sentirme bien y realizada conmigo misma y eso me va a hacer estar mucho mejor en casa y es consecuencia una de otra. Entonces, y lo mismo al revés. Si en casa todo está bien, voy a estar mucho mejor en el trabajo, voy a estar más creativa, voy a saber sacar las cosas mejor adelante. Entonces... ¿no? Yo opino lo mismo, pero me da la sensación de que ahora las redes creo que se están llenando de muchísimos mensajes de autoayuda, que creo que están bien hasta cierto punto, ¿no? O sea, llega un momento que parece que nos están guiando de cómo tienes que vivir para ser feliz, ¿no? Sin tú ser consciente de lo tuyo. Entonces, creo que se están llenando mucho de
que, por ejemplo, nos olvidamos mucho del éxito personal y que el éxito profesional no es lo más importante. Bueno, y yo creo, claro, Paula. Pero yo creo, por ejemplo, que depende de la etapa de tu vida. O sea, creo que oye, si a ti ahora lo que te está llenando es lo profesional, sigue adelante. Sí, pero personalmente tienes que estar bien siempre. Sí, obviamente, pero que efectivamente es un equilibrio. O sea, creo que a no ser que el sueño de tu vida sea solo ser madre y quieras quedarte a cuidar a tus hijos, que me parece súper lícito porque para mí es que es un trabajo cuidar a tus hijos, pero que no hay que olvidarnos tampoco, o sea, que creo que cada uno tiene sus éxitos. Claro, y pero los que estás diciendo una cosa importante y es que todos somos diferentes. Claro, lo que tú buscas o lo que tú necesitas para sentirte realizado quizás no sea lo mismo que yo necesito o lo que necesita Lu. Sí. Yo a Lu le he visto comerse una palmera de chocolate y 7 roscones una Navidad. Con eso quiero decir que ella también sabe en qué momento está, que no se frustra o que intenta, y también que tú has aprendido tus errores, que lo vuelvo a decir, que no todo el mundo siempre estamos fenomenal y súper felices. Pero ella enfrenta las cosas quizás siempre de esta misma manera. Y habrá tenido, no quiero romantizar, siempre estamos todos fenomenal, no. Pero hay maneras de enfrentar las cosas, ¿no? Quizás y tú siempre desde ese rincón de paz, de intentar... Sí, y que ahora os hablo desde un año muy bueno, pero como os decía al principio también, el año pasado fue un año duro respecto a toma de decisiones, pues todo este trabajo tan grande que tuve que hacer para transformar el sentimiento de fracaso en considerarlo como una etapa más de mi vida. El año anterior, pues los niños eran todavía muy pequeños, eso me provocaba pues más discusiones de la cuenta con Guille, o sea que al final, oye, que ahora os hablo desde un año buenísimo, pero eso no quiere decir que los anteriores hayan sido iguales. O sea, yo empezaba a ver la luz respecto a los niños el año pasado y ahora niños y empresas están equilibrados con lo que os he contado, pero bueno, que eso no quiere decir que haya sido siempre así. Claro. Yo creo que es importante, yo creo, porque mucha gente yo creo que te ve y no sé, a mí gente me pregunta ¿tú qué conoces a Lucía? En plan, ¿cómo llega todo? ¿Cómo tal? Pero claro, yo creo que se están comparando en situaciones diferentes. Sí, que luego ¿sabes? también, esto también lo hablé en el otro podcast que hice, o sea, llegar a la situación que he llegado hoy, tanto familiarmente como con el trabajo y tal, ha requerido mucho esfuerzos y de muchas pruebas y errores, igual que a día de hoy tenemos muy bien ajustado en casa, por ejemplo, cuándo son los tiempos de entrenamiento de Guille y cuándo los míos, para que siempre uno pueda estar desfogándose un poco y conseguir un poco lo que quiere. Hace 2 años no lo teníamos ajustado y la fórmula con la que trabajábamos hace 2 años no nos funcionaba y eso generaba discusiones y tal. Entonces, hasta llegar a la fórmula que tenemos a día de hoy, ha costado broncas, ha costado tiempo, ha costado mucho. Entonces, bueno, que al final es un proceso donde no podemos querer todo para allá. Evidentemente, al final la maternidad es un mundo muy nuevo, tanto para ellos como para nosotras, y muchos cambios, y hay que saber adaptarse y hay que saber esperar y tener paciencia a que las cosas vuelvan a su cauce y que todo vaya cogiendo un poquito el control. Y no perder la esperanza y luchar las cosas, ¿vale? Bueno, pero eso, es que sobre esto todo. Quiero terminar porque siempre en este podcast siempre reforzamos ese mensaje, ¿no? Pero creo que es súper importante tener las ganas y el permitirte saber que no estás en tu mejor etapa, pero que tienes ganas de que venga algo mejor y en conjunto y en familia y en equipo. Lo traslado a familia, a equipos, o sea, Rocío puede no estar en su mejor momento y remará más ella. Yo quiero decirte, ¿no? Que es que tienes que tener claro que lo vas a luchar. Y hay que lucharlo. O sea, sí, me parece súper importante que lo digas porque hay que lucharlo cada día. porque todo se romantiza muchas veces y parece que todo es muy fácil. Y yo siempre lo digo, que no lo muestres en redes sociales y que no digas que estás fatal y llorando no significa... Porque ahí también tienden mucho a ponerme en una burbuja de cristal y que todo va fenomenal y que no siempre es así. Pero bueno, yo creo que hay que luchar las cosas y que tú seas así también... A mí me da mucho... Yo siempre voy a casa de Lucía Te da paz. y te me da hace un mucha paz. matcha y te da paz. No, es que de verdad... Me espero siempre mi matcha. Ahora quiero 2 a veces porque está buenísimo y estoy en paz. Me da mucha paz y es que es súper bueno que transmitas esa paz y también creo que porque estás en un momento muy bueno y eso se nota. Cuando también a las personas no las ves bien, tampoco hay que exigirlas, ¿no? Siempre que hay que también entender y ser empático y saber que todo el mundo tiene sus luchas internas. Y yo he podido igual no estar en el mejor momento y que la gente tenga paciencia conmigo y viceversa. Y eso es importante. ¿No te parecen las relaciones con personas? Me parece importantísimo. Tú has vivido unos años míos muy duros y has estado ahí para apoyarme siempre. Te quiero, Gordi. No, pero es que me parece súper importante. No, es verdad, pero creo que en todos los aspectos, ¿eh? O sea, yo he aprendido... O sea, tampoco es que tenga miles de años de experiencia profesional, pero
he aprendido, sobre todo a raíz del trabajo como repre y tan en contacto con marcas o con otras agencias, a de repente decir, ojo, que es que igual ahora estamos discutiendo, pero dentro de unos años estamos muchísimo mejor y nos llevamos mejor, porque pero es que yo tengo que decir que nosotras, por ejemplo, tú y yo cuando hemos trabajado, yo como repre, hemos tenido muchos roces. ¡Se me había olvidado! Sí. Muchos roces, pero creo, aparte de que obviamente la posición es complicada de repre, sabes que eso es porque me mandabas un contenido con la fragancia incorrecta. Pero creo sin duda que además ninguna de las dos estábamos en nuestro mejor momento. Sí, puede ser. Yo ahora soy no una persona completamente diferente, pero soy mucho más chill y en el trabajo, y ahora seguimos trabajando juntas. Es verdad que la posición es diferente, pero no tiene absolutamente nada que ver. No sé si lo puedo decir esto, y luego si no lo borras, que tú también has hecho un trabajo de terapia, que lo quiero decir, sí. Pero que me parece, hay gente que está mal, y está mal, y está mal, y está mal. Por eso hablo de que Lucía es muy de buscar resolutiva, buscar la solución al problema. Estoy mal, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para salir de esta mierda y estar mejor. Y ahora está genial, pero que hay luces y sombras. ¿Cuánta gente no está bien, y no está bien, y no está bien, y está irascible todo el día? Es que hay que a veces encontrar, ¿no?, el por qué y trabajarlo. Y tú también has hecho un trabajazo de decir, oye, no quiero estar así. No, efectivamente. He hecho un trabajazo y ahora es todo mucho más chill. Me sigo rayando por cosas, pero ya en mi relación con las personas es diferente. También tengo que decir, tendría que volver al trabajo de repre para ver si no volvemos a tener esos roces, pero no lo voy a volver a hacer. Como no lo voy a volver a hacer, pero lo que venía a decir es que creo que también pasamos por momentos, y que a mí me pasa muchas veces que a lo mejor cuando me preguntan de una persona con la que en ese momento a lo mejor estoy teniendo más roces, muchas veces digo, oye, sí, ahora mismo me cae así o me cae así, pero quién sabe también lo que tiene detrás, ¿sabes? Totalmente. Entonces... Pero sí que es verdad que esto además se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Yo siempre lo digo, los niños son fases, y a lo mejor estás pensando que tu hijo no va a dejar de tener rabietas nunca, y evidentemente deja de tenerlas. Todo en la vida es así, pues tu matrimonio pasa por fases. Lo que pasa es que es lo que tú decías, al final hay que luchar, tener esperanza y tener muchas ganas para pelear por ello. Y todo llega. O sea, igual que yo hace 2 años podía estar peor con Guille, ahora parecemos un matrimonio recién casado. Me encanta. Entonces es que os admiro tanto. Es que pero hay que pelear, y hay que pelear cada día. De ese tipo, de echarle ganas a la vida. Es que, tío, la gente... Sí, se tira la toalla muy rápido. Sí, y todo es como, es que es todo súper fácil y súper feliz en sus vidas. Y dices, no, pero es que no voy a estar aquí viniendo a decirte que todo es maravilloso. Pero quizás si estás en un momento bueno profesional, también es porque estás en casa feliz, y es que... Es todo un va mix de ambas, ¿verdad? Es un mix de ambas. Bueno, antes de acabar, por seguir hablando un poquito de la newsletter, cuéntanos qué va a poder encontrar la gente, cómo se pueden suscribir, pero sobre todo qué van a encontrar y qué esperas también tú poder aportarles. Pues bueno, al final es como profundizar las cosas que ven en el día a día dentro de mi cuenta a día de hoy. Entonces siempre va a estar centrado en mis rutinas, en mis hábitos, en mis nuevos descubrimientos. Pues por ejemplo, ahora tengo ya la próxima preparada, que la lanzaré dentro de muy poco, que es una rutina completa mía de mañana, donde cuento desde cómo hago oil pulling todas las mañanas, nada más despertarme, hasta... ¿Pudding? ¿Cuál? Oil pudding. Oil pulling. Oil pulling. Estoy sudando. Claro. Es que me va a hacer la loca, pero estoy segura que el 99% que nos está escuchando no sabe qué es esto. Ahora también va con una tarjeta aquí anti cosas. Es que de verdad... Oil pulling. Oil pulling son enjuagues con aceite de coco, bueno, con un aceite vegetal, yo uso aceite de coco orgánico, en ayunas. Vale. Entonces, esto se llama oil pulling. Vale, ¿y qué hace eso? Que sé que me vas a flipar. Es que a Lucía se lo venden todo. Esto hace... O sea, lo primero de todo, lo que hace es quitarte, tú al final cuando duermes tienes las bacterias que te van acumulando en la lengua. Entonces lo que hace es limpiarte todas las bacterias, porque si no bebes agua y lo primero que haces es tragártelas para adentro. Que yo quiero hacer esto. Hay que sacarlas. Claro, ¿vale? ¿Ves? Vale, a ver. Entonces, eso como motivo fundamental, eliminar todas las bacterias malas, que en consecuencia al no tragártelas también estás cuidando de tu microbiota. Claro. Y luego, por otro lado, también dicen que es un blanqueamiento natural. No es mi motivo fundamental por el que lo hago, es más lo primero que te digo, pero bueno, que es un poco por el cuidado de la boca. Evitas, hay muchas cosas más, evitas mal aliento, evitas aparición de caries. Entonces hago eso y a continuación un raspador lingual.
Eso no tengo ni idea. Y me bueno, no pillas. sé, es como yo no tengo nunca, no lo tengo muy claro. Pero bueno, que al final es una newsletter donde, pues sí, yo no voy a salir en Instagram raspándome la lengua por las mañanas. Evidentemente, no es lo suyo, no soy yo. Pero es algo que hago y la gente no lo sabe y tampoco saben los beneficios. Entonces, pues es una newsletter donde puedes encontrar todos estos pasos que escrito se me da bien y lo puedo contar. Y aparte, links a beneficios, links a vídeos, tutoriales, yo qué sé, en plan que puedo aportar mucha información. Entonces, la que voy a lanzar es completa desde lo que hago a primera hora, que es el oil pulling, hasta el primer matcha que me tomo. Entonces, un poco como mi paso a paso. Y esto, pues, llevado a todos los aspectos. También, de repente, tengo una preparada que es de mis últimas compras. Entonces, no está tan centrado en las zapatillas que llevo, que son nuevas, sino también en una lámpara de luz infrarroja portátil que tengo puesta en la oficina. Entonces, es un poco mix de lo que soy yo, de mi personalidad, que al final, pues sí, me gustan también estas cosas de wellness, pero no dejo de lado unas zapatillas nuevas. Entonces es un poco mix de lo que soy yo llevado a una newsletter, pues todavía no he definido la periodicidad, pero a lo mejor quincenal o 2 o 3 al mes es lo que idealmente tengo pensado. Y yo creo que para no la aburrir gente te va a poder conocer mejor. Sí, y yo, o sea, te deseo todo el éxito del mundo con este formato. Creo que te va a ir fenomenal por lo que yo veo también como trabajamos juntas, veo lo que le interesa a tu audiencia, que cada vez que hablas de estos temas lo petas y creo que te va a ir fenomenal. Y además me gusta que no te hayas de repente lanzado, que yo creo que a mucha gente le pasa con proyectos nuevos, de decir, voy a hacer una newsletter y voy a hacer 2 a la semana. No, sino poco a poco ir viendo también, o sea, poder dedicarle el tiempo suficiente como para que tú te sientas también cómoda con lo que lanzas. Sí, que luego al final también es denso. O sea, si yo te estoy contando mi rutina de mañana donde incluyo 5 pasos que no habías visto en tu vida ni habías oído hablar de ello y los quieres integrar, hay que ser consciente, no te puedo lanzar una newsletter dentro de una semana contándote otros 5, ¿sabes? O sea, hay que ir poco a poco y más con este tipo de cosas que cuesta meterlas en la rutina de cada uno. Entonces, hay que ir dosificando. Y si una es de 5 descubrimientos que a lo mejor hasta ahora no sabías y que vas a querer tener, la próxima pues igual sí que es de zapatillas, ¿sabes? Para tampoco enloquecer a nadie, porque esto también tiene una parte un poco obsesiva dependiendo de la personalidad de cada uno y tampoco es el objetivo de esto. O sea, hay que ir dosificando la información para que nadie de repente diga, Dios mío, lo quiero todo y no puedo abarcar nada. ¿A ti ahora hay cosas que empiezas, que pruebas, que luego no te convence y las dejas de incluir? Sí. Haces un poco prueba y error, ¿no? Sí, hago prueba y error. O sea, por ejemplo, hace muy poco conté que estaba empezando a probar lo del mouth tape para dormir. Es verdad. Y yo no he notado nada. Se lo he pasado a Guille, le he pasado el melón a Guille porque sí que es verdad que él sí que duerme con la boca abierta, entonces él ahora lo está utilizando y lleva como un mes y está encantado, pero yo ya en origen debía dormir con la boca abierta, yo no he notado ningún cambio y de momento lo tengo aparcado. No sé si lo retomaré, pero sí que evidentemente hay cosas que pruebo que no siento nada y que ahí se quedan. Sí. Pues nada, qué emoción. A mí me gusta mucho porque además, Gordy, es que tú te expresas, hablado, podrías hacerte un podcast sola, guapa. Sí, yo te iba a decir que no lo... O sea, yo lo intentaría, aunque sea, creo que mucha gente a veces piensa en los podcasts y piensa en tiene que ser en vídeo y en la máxima calidad, podcast etcétera. De audio. Y yo creo que se te daría muy bien, por lo menos para, o sea, no te quiero meter un proyecto más, pero por si le sigues dando vueltas, creo que aunque sea uno mensual de lo que haces en la newsletter y que sea audio, creo que el público que tienes tú y lo que le interesa a la gente de lo que tú hablas no necesita la macroproducción, ¿sabes? No, y que además lo que puedes hacer después de lanzarla es las preguntas que vayas suscitando esa newsletter, a final de mes, responderlas. Hacer un episodio respondiéndolas. Y no te vas a poner en Instagram a hacerlo. O sea, también te digo, yo me he lanzado al momento newsletter, es una newsletter de pago. Cuesta 5 euros porque es el precio mínimo que te pone la plataforma. Ojalá pudiera poner menos, pero es que no se puede. Ya. Entonces, para mí es un gran paso el ver si realmente la gente apuesta por este contenido. O sea, oye, yo me voy a suscribir, que no me he suscrito. Pagar 5 euros. Yo también, sí. O sea, pagar 5 euros, que es verdad que yo en la oficina estoy todo el día machacando desde donde dejo, es que te lo gastas en un matcha, o sea, gástatelo en mí. Total. Pero yo entiendo que al final es la suscripción de Spotify, la suscripción de Netflix, tal, vas sumando cositas y al final pues 5 euros en un contenido mío, ojo.
pero me va a servir, o sea, me he lanzado, voy a testear a ver qué tal, si la gente disfruta con el contenido y si la gente paga por ello, y esto es una prueba. Si esto funciona, te diré que las newsletters las puedes suscribirse a la newsletter de Lucía. Las puedes poner en play y se te reproducen a tipo podcasters. Que tampoco ¿en serio? Sí, lo que pasa es que, claro, es una newsletter, ¿sabes? No hay tanto contenido como para estar una hora escuchando. Claro. Oye, pero bueno, que es un testeo y que si esto va bien, y a mí me encantaría lo del hacer podcast de Spotify, Gordi, es gratuito, ¿no? Si no me equivoco, que Rocío sabe más de esas cosas. O sea que... Sí, es más por preparar los guiones, por pensar, no sé, lo veo como muy... ¿no? Este guión no estaba preparado. Necesitas estructura, necesitas micrófonos, una sala donde no haya ruido, ¿no? Te juro, yo luego te animo. Bueno, te juro que para todo el que esté pensando en hacer podcast no se necesita tantísimo, depende obviamente de lo que busques. En vídeo sí. En calidad de vídeo sí. En vídeo sí, pero en audio no. No. Pero... Bueno, pues voy a darle un tiempo a la newsletter, a Rob. Vale. No, pero como refuerzo, si esto funciona, tengo muchas ideas en mi cabeza. Vale. Como refuerzo molaría. Sí. Vale. Y ya por terminar, vamos a hacer las preguntas de siempre. Pregunta tú la que nadie me entiende. Vale. Bueno, igual ya te la sabes, pero bueno. El podcast se llama Tómatelo con vino porque consideramos que todo se ve mejor con una copita de vino. Entonces, la pregunta es, ¿qué te tomarías tú con un vino que en el pasado te hayas tomado mal y ahora lo mires con perspectiva y digas, me hubiese tomado un vinito y no era para tanto? Pues probablemente las fases de los niños. O sea, el estar agobiadísima diciendo este niño no va a dormir en su vida o este niño tal, digo, pues igual con una copa de vino, ¿no? Ves un poco más, tienes más esperanza y dices, oye, esto se va a pasar rápido. Me encanta. Y qué bien, Gordi, que lo hayas entendido. Se nota que eres oyente. Es que, a ver, es que nadie entiende esta pregunta. He escuchado ya varios como para saberlo. Vale. Y luego la última, y ya acabamos, es ¿por qué brindarías hoy? Puede ser personal, profesional. Hoy brindo primero de todo por este podcast. Me parece maravilloso. Además, me encanta porque todo el mundo habla de este podcast. Me hace mucha ilusión. Y como saben que somos cuñadas, pues no hay fallo. Siempre me lo dicen. Y por poder estar aquí, celebrar con vosotras mi nuevo lanzamiento de la newsletter. Me encanta. Y muchas gracias por haberte venido aquí a lanzarlo. Sí. Vamos a brindar. Ay, Dios. Espera, que no sé si llego con el micro. Los micros. No llego, Gordi. Muchísimas gracias por venir, lo hemos conseguido. Estoy segura que a la gente le va a encantar. Sí, nos hemos puesto hasta profundas. Que nos hemos puesto hasta profundas. Hemos sacado además hasta anécdotas que yo pensé que nunca iban a ver la luz. Y me encanta. Intento ser transparente. No, total, es que al final yo creo que sobre todo en este mundo, que todo el mundo lo sigue, lo ve y el poder también enseñar lo que hay detrás, que es un mundo maravilloso, pero que tiene también sus cositas. Tiene su cosa, sí. No, y que me gusta que nos vean más humanas. O sea, de verdad intento mucho porque siempre, bueno, no, es muy fácil, ¿no? Pensar, ver una foto y decir, prejuzgar. Y yo creo que te humaniza mucho y te hace ser una persona normal. O ver de repente tu contenido ahora y pensar, llega todo como lo hace y que tú también cuentes por lo que has pasado. Claro. Creo que ha sido muy interesante. Y que te deseamos todo el éxito del mundo con la newsletter. Nos vamos a suscribir, que todo el mundo se suscriba. A la newsletter y a nuestro podcast y a nuestras cuentas. Como siempre, seguimos con el objetivo de 100.000. Voy a decir una cosa que se me ha olvidado decir en anteriores episodios. El objetivo de 100.000 es de 100.000 en YouTube, porque realmente vamos mucho mejor en Spotify de suscriptores que en YouTube. Sí. Así que, gente de YouTube, por favor, a ver si ganáis a Spotify. Sí, que nos curramos mucho esto, Que nos curramos mucho esto, es que tenemos el objetivo de llegar a 100.000 suscriptores a final de año, o sea, diciembre. Vale. Queda mucho, pero está funcionando, Está funcionando. Sí, así que nada. Y 100.000 suscriptores en tu newsletter. Hombre, vamos, o sea, paga y vámonos. Objetivo común. Creo que sí. Bueno, las celebramos por todo lo alto, les invitamos a todos a algo. A todos a un vino. Sí. Pues así nada, que yo estoy muy emocionada, gracias. Así que Mil gracias de verdad por haberte venido aquí, que sé que todos tenemos una agenda complicada y gracias por haber hecho este ratito, haber encontrado el ratito. Y nada, que nos vemos pronto, que si os ha gustado, pues luego igual vuelve, ¿verdad? Ojalá. Y nos cuente otras cosas. Cuando vayamos por 50.000. Eso. Vale. Y nada, que nos vemos en el siguiente, que os suscribáis a todo y que os mandamos un beso muy fuerte. ¡Chao!